Bueno, cuesta pensar en un reclamo más legítimo, más auténtico, que el de alimentos en la mesa de una familia que no puede pagarlos, de una familia que observa cómo sus pocos recursos se pierden a la hora de ir a una góndola, de ir al supermercado, de ir al almacén, de ir a cualquier comercio y tratar de que esos pesos le rindan. Y hay personas que son responsables de la situación, por supuesto. Responsabilidad es una palabra que el gobierno no suele utilizar, ni siquiera en un discurso, ni siquiera en un mensaje que muchas veces lo escriben ellos. De todas formas, acá la cuestión central tiene que ver con quiénes son los referentes del gobierno en este momento, quiénes son los que se hacen cargo de las políticas que se han aplicado. Lo que tenemos hoy es el resultado de eso, ni más ni menos. Acá no hubo una cuestión de incertidumbre generada por un proceso electoral, un proceso que obviamente todos los argentinos estaban esperando, como tampoco hay entidades o abstracciones que generen acciones, es decir, hay un sujeto siempre en cada acción y el gobierno lo omite permanentemente. Pero si hay un rasgo, si hay un elemento que recorre toda la realidad argentina, es que esa misma realidad se desborda y desborda el relato, la historia que continuamente se genera desde el poder político. Y si no, mire esto. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Bueno, ustedes lo escuchaban, ese era Nicolás Dujovne, en un momento donde no era ministro, no tenía funciones de carácter ejecutivo, y donde planteaba lo bien que estaba la economía, pero sobre todo lo bien que rendían las cuentas públicas en función del endeudamiento, en rigor del desendeudamiento que había atravesado la época kirchnerista. El propio Dujovne se ufanaba en algún aspecto de que esos números le iban a permitir generar algún tipo de política y sin embargo no fue finalmente lo que sucedió. ¿Se acuerda? Dujovne asumió a principios del 2017, reemplazó a Alfonso Prat Gay en un momento donde los ministerios se dividían. Por un lado estaba Hacienda, por otro estaba Finanzas, después sería degradado Finanzas a Secretaría. Y en aquel contexto, y quizás con un respaldo realmente muy importante, el propio Dujovne comenzó a ser el garante de la llegada del Fondo Monetario Internacional. Fue él quizás una de las condiciones que puso el propio Fondo Monetario para llegar con su programa a la República Argentina. Pasaron 20 meses desde que Nicolás Dujovne asumió la función pública hasta el momento mismo donde dejó ese cargo. Y cuando uno hoy va a preguntarle, va a pedirle quizás alguna explicación, algo sensato, una señal, un gesto de alguien que estuvo al frente de un gobierno que endeudó al país y cuyo repago de ese préstamo va a llevar muchísimo sacrificio y se va a extender muchísimo en el tiempo. Cuando uno le pregunta a Dujovne, cuando uno le pide que dé una señal a la sociedad, pasa esto. Nico, ¿qué tal? Buen día. Te molesto de Radio 10
Simplemente, ¿qué te parece la postura del nuevo ministro? ¿Cómo ves las medidas? Nada más, simplemente. Muchas gracias, ahora por ahora no voy a hacer comentarios. Pero más que nada eso, simplemente ¿cómo ves las nuevas medidas de la CUNSA? Muy bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con el cepo, el impacto cambiario? Bueno, un hallazgo de Claudio Cardoso, porque por supuesto se lo esperaba el ministro, al ex ministro en todo caso, pero no obtuvo ninguna respuesta porque Nicolás Dujovne no tiene respuestas para nada de lo que está pasando en la Argentina. Apenas atinó a dar su consentimiento a propósito de las medidas que termina aplicando el flamante ministro de Hacienda, estoy hablando del señor Lacunza. ¿Qué es lo que está pidiendo en este momento un sector muy importante de la sociedad? Una mejora en la calidad de vida que se ha deteriorado muchísimo en las últimas semanas, en los últimos meses, pero también en los últimos años. Para despedirlo, Dujovne, habrá que pensar cómo va a ser visto por la historia argentina. Quizás como alguien que trajo al Fondo Monetario Internacional, quizás como alguien que sirvió de puente para negociar con el Fondo Monetario, pero que termina yéndose del gobierno casi como los países retiran a un embajador cuando hay una situación de inestabilidad política. Usted sabe, un país cuando quiere demostrarle a otro que está desencantado con alguna decisión a nivel soberano, ¿qué hace? Le dice a su embajador, retírese, señor. Y quizás el Fondo Monetario, para mostrar que no estaba de acuerdo con lo que sucedía en la Argentina, con las decisiones que se iban a tomar, retiró a Nicolás Dujovne de la función del Ministerio de Hacienda y lo obligó a dejar esa silla vacía en el peor momento de los últimos años. Hoy hubo algo especial, algo que sucedió y que probablemente tendría que generar una reacción por parte del gobierno nacional. Hoy, tanto el sector industrial, representado por la Unión Industrial Argentina, el sector gremial y sindical, representado por las dos CTA y también por la CGT, los movimientos sociales que son tan relevantes, tan importantes porque muestran la demanda emergente de los lugares donde el Estado no llega desde hace muchísimos años, y sobre todo también otros sectores que habitualmente acompañaron a este gobierno, como el sector del agro, representado por la Federación ANAG, también con INAGRO, por distintos referentes de esos sectores. Todos se le han planteado al gobierno, señores, es hora de tomar una decisión, es hora de llevar a cabo una política, es hora de convalidar la emergencia alimentaria. Están pidiendo esto, fíjese, es muy elocuente. Se pide un fortalecimiento de la canasta básica de 5.834 pesos. Es decir, acá no se está pidiendo un desembolso para que lo manejen los movimientos sociales. Acá se pide directamente una recomposición de lo más elemental que son los alimentos y los servicios públicos, y que cuentan en gran medida por las erogaciones que hacen las familias en la República Argentina. Y usted va a ver que en las próximas medidas que vamos a estar mostrándole hay al mismo tiempo reclamos que son totalmente básicos, peregrinos, sustanciales, pero que justamente tienen rigor en este momento y tienen relieve en todo caso. ¿Sabe por qué? Bueno, porque está claro que la crisis que se avecina es mucho más importante de la que habíamos visto hasta ahora. Se pide también un aumento del presupuesto a los comedores. Falta leche en los comedores, falta leche en los merenderos. Y esto es lo que se está reclamando y forma parte del documento. El reintegro del IVA en los consumidores de menores recursos, una medida que se viene pidiendo permanentemente. ¿Y sabe por qué? Porque obviamente la medida que pensó el gobierno, quitarle los puntos de IVA a los alimentos, ya ha sido ampliamente superada por el incremento de los precios de esos mismos alimentos en lo que va de las últimas semanas. Y por último, un aumento de los productos sin IVA, es decir, la cantidad de productos que forman parte de esa canasta a las cuales se les retiró el IVA, que sea mucho más importante y que sea mucho más representativa del verdadero consumo que tienen esas familias de menores recursos en la Argentina. Uno se pregunta si el Gobierno Nacional, si el Poder Ejecutivo, si el presidente Macri está atento a esta situación. Si el presidente Macri, no el candidato tendrá que hacer sus propias elucubraciones, tendrá que pensar realmente qué tipo de campaña va a hacer sin generar aún un mayor deterioro del bienestar social, así se lo llama en definitiva. Y sin embargo, el presidente Macri, el señor presidente de la República Argentina,
Esto decía esta misma mañana. Definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria, y especialmente a los ahorristas. Y lo hicimos de una manera transparente, evitando cualquier tipo de discrecionalidad. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Durante la campaña vamos a detallarles nuestras propuestas para los próximos 4 años. En relación a estos temas y a muchos otros que sé que les siguen preocupando y que no hemos podido resolver todavía. También vamos a repasar todo lo que avanzamos juntos en estos años. Es un funcionario, es el presidente de la Nación, alguien que da la sensación de que mira para otro lado. Lo hemos conversado habitualmente, pero quizás resulta mucho más grave en términos institucionales en este mismo momento. Me parece que el dato central es un presidente que mira para otro lado, un presidente que divorcia la realidad de lo que él espera encontrar en esa realidad. Es casi como reflejarse en un espejo convexo, ¿no? Uno muchas veces quiere ver su propio reflejo, pero vuelve deformado. Esto le está pasando al presidente y no quiere reconocerlo. Mire, la situación en la Argentina es muy crítica, no hace falta que se lo diga yo, pero al mismo tiempo quizás el elemento central en todo es que se va a volver mucho más crítica en apenas algunos días. Esto está advertido en los documentos de quienes relevan la realidad social del país, y está claro que en el día de hoy se lo han planteado el gobierno porque no hay reacción desde ese otro lugar. Una reacción que se espera con medidas concretas, una reacción que no solamente tiene que ver con la retórica. Y en función de esto quizás conviene repasar los datos que hablan de esta realidad. Mire, hay un dato que es inexorable y que no se puede discutir. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado hace algunas semanas nada más que durante 2 años, del 2014 al 2016, en la Argentina había 8 millones de personas que sufrían inseguridad alimentaria, que no tenían certeza de que podían comer, que vivían algún tipo de restricción con respecto al alimento, a lo más básico. Y sin embargo, el dato que venía en ese informe también mostraba una evolución con respecto a esto. Si entre 2014 y 2016 eran 8 millones de personas, lo que decía la ONU era que entre 2016 y 2018 en la Argentina esas 8 millones de personas habían pasado a ser 14 millones de personas. Personas que sufren inseguridad alimentaria. Y este dato lo tiene obviamente el gobierno, y si no tiene otros. La referencia de la Universidad Católica Argentina está mostrando que 1 de cada 2 chicos, uno de cada 2 niños, niñas y adolescentes, esta es la categoría, sufre la pobreza en nuestro país, y que eso va a ir en incremento. Estas son las mediciones que ha relevado incluso el propio INDEC. El presidente esta misma mañana se enorgullecía de un INDEC que mide. Es cierto que el INDEC mide, pero la pregunta es ¿para qué mide el INDEC si no es para que el propio gobierno lo utilice para tomar medidas de alto impacto? Es la Argentina donde hay mayor pobreza, mayor indigencia, mayor desigualdad, menor inclusión, y es la Argentina que presenta su realismo a un gobierno que mira para otro lado.